¿cómo les va? Bienvenido a Lado de Economía Express en un nuevo capítulo y en un nuevo mes, obviamente. Arrancamos el mes de agosto con la economía en tiempo de descuento o con algunas definiciones. En el medio todo lo que dejó un mes de julio que fue vertiginoso, por lo menos para la dinámica de los mercados, para lo que vino sucediendo con el dólar que estuvo en el centro de la escena y a partir de ahí el impacto posible que podría llegar a tener en el escenario de precios en el mes de agosto. Un mes particular porque agosto va a tener que convivir tal vez con un menor ritmo de exportaciones y ahora nos vamos a meter de lleno en parte de la agenda, una agenda que está muy cargada, principalmente porque el equipo económico que comanda básicamente el presidente Javier Milei, ¿no? Que hizo algunas definiciones en el medio, le quitó un poquito de importancia a lo que fue el salto del dólar y de las tasas en el mes de julio, un mes que ha sido muy particular y habrá que ver también el impacto que tiene desde agosto en adelante. ¿Qué va a pasar con las tasas, el dólar y por supuesto los precios, que es el que básicamente importa para el bolsillo de la gran mayoría de los argentinos? Las dudas de la economía, una economía que entró, si se quiere, con algunas dudas y mucho ruido, principalmente por lo que sucedió con el salto cambiario. ¿Por qué sube el dólar en la Argentina? Bueno, eso vamos a tratar de analizar también, al menos en esta primera parte. Acá está, en tiempos de incertidumbre, obviamente que el dólar es un termómetro clave para la economía argentina. Principalmente el tema de por qué subió en el mes de julio, que habría que hacer un recuento. Empezó el mes por la línea de los 1.250 pesos y cerró por arriba de los 1.380 pesos. 14% subió el dólar en el séptimo mes de este 2025 y eso deja un panorama bastante complejo. ¿Por qué? Porque en definitiva sabemos que cada vez que sube el dólar hay presión en el resto del escenario de precios y obviamente a partir de ahí hay que empezar a trazar qué pasa en el mercado. ¿Por qué está subiendo el dólar? Primero, el tema del esquema cambiario. El dólar sube porque básicamente el Banco Central no sale a controlarlo, al menos de manera directa, para tratar de controlar el ritmo de las cotizaciones. Hay que recordar que el dólar flota, dice el Ejecutivo Nacional, y que ese flotamiento se da entre bandas de techo y piso. Hoy el dólar más cerca del techo que del piso. Más allá de que en estas primeras ruedas del mes de agosto, porque tuviste el día viernes más este lunes, el dólar, si se quiere, se tomó una pausa, un respiro, pero a contramano de la supertasa de interés. Otra de las cuestiones, menor ingreso de divisas del agro, el efecto estacional, de agosto en adelante, porque el agro viene de dejar atrás un muy buen mes en materia de exportaciones. A partir de ahora habrá que ver qué termina sucediendo con el efecto baja de retenciones, ya de manera permanente, oficializadas desde el mes de agosto, así que todo lo que exporte, al menos el agro, en definitiva, por más que es cierto, va a tener que utilizar las existencias de todo lo que no sucedió en la primera parte del año en materia de producto, pero por lo menos acá puede llegar a tener también otra de las cuestiones de por qué le pondría un poquito de presión a la marcha del billete. Que el dólar flote significa que en realidad está en el juego de la libre oferta y demanda. Más allá de que el Banco Central viene tomando algunas decisiones para intervenir de manera indirecta la cotización de la divisa. El segundo tiene que ver con el aumento de demanda por vacaciones de invierno. Venimos de dejar atrás un receso invernal que obviamente hubo mucha demanda para tratar de vacacionar en el exterior. Algunos argentinos, los que tienen el bolsillo un poquito más holgado, tienen esa oportunidad y eso terminó sucediendo. 720 millones de dólares fue el escenario en el mes de junio, en la previa de lo que fue julio, con una presión muy alta de los gastos de los argentinos en el exterior. Con esta antesala, obviamente esto podría llegar, al menos con este tipo de cambio, más cerquita de los 1.400 pesos que de los 1.200, hoy tenés un dólar un poquito más competitivo para el agro, para que agilice el ritmo de exportaciones, que sería bueno porque generaría oferta, y también para desincentivar, si se quiere, algunos gastos que los argentinos estamos haciendo hacia el exterior. El segundo, obviamente, tiene que ver con un desarme de pesos, en realidad con la llegada de muchos pesos a la economía tras el desarme de las LEFI, algo que veníamos comentando, que impactó primero en las tasas de interés. Obviamente este instrumento que venía, si se quiere, a monitorear la cantidad de pesos que circulan en la economía argentina, que a mediados del mes de julio hubo un movimiento muy fuerte porque dejó pesos en el camino por el ritmo de casi 3 billones de pesos, 3 billones de pesos que quedaron en los bancos, y los bancos no se quedan en efectivo, no se quedan con ese dinero y esa liquidez, no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Empiezan a presionar
a otros instrumentos para tratar de sacar algún tipo de rentabilidad de ese dinero que queda inmovilizado. En ese caso central, por supuesto, también parte del escenario de las tasas que fueron hacia abajo primero y presionaron al dólar, fueron muchos pesos que quedaron en el camino, que potencialmente se pueden ir a tres grandes aristas. Uno, al dólar, que obviamente eso sucedió en el mes de julio y hay expectativa que puede llegar a suceder desde agosto en adelante, desde este que estamos transitando. Y lo mismo lo que sucede en materia de precios y si no puede llegar a tener un impacto en el ritmo de la inflación. En un ratito vamos a hablar de eso. Otra de las cuestiones, compras del Tesoro y los bancos que presionaron la cotización también. Tanto los bancos como el Tesoro en principio también hicieron ese efecto cobertura, aprovecharon las cotizaciones del dólar que venía bastante calmo, por lo menos en los últimos meses, y le sumaron un poquito más de demanda. Y el último, clásica cobertura electoral, obviamente de cara a las elecciones, cada vez falta menos, camino a octubre, en tiempos de indefinición, muchas veces el dólar termina siendo un resguardo para los argentinos, pero también para los inversores. Así que esto es un escenario importante de lo que hizo. Al menos son 5 o 6 causas que hicieron subir el dólar en el mes de julio. Hay algunas que desaparecen en esta primera parte, pero otras que empiezan a afectar cada vez más. Me quedo con esta, con el menor ingreso de divisa del agro. Obviamente acá tenés un efecto estacional muy fuerte. Tal vez no tenés el tema de la demanda por vacaciones de invierno. Esta es una ficha a favor en el mes de agosto, pero sí esta situación, ¿no? Hoy el dólar flota dentro de la banda de flotación. Un ratito vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos está del techo y qué haría el Banco Central si el dólar empieza a acercarse a ese techo de 1.450 pesos. Pero bueno, hablando del Banco Central, ¿qué hizo el Banco Central para tratar de frenar la suba, tratar de llevar cierta calma al mercado? La primera, retira pesos del mercado. Esto es básicamente lo más importante que puede hacer de manera directa el Banco Central, quitarle, si se quiere, el efecto nafta, combustible a ese dólar que acusa recibo principalmente con tasas de interés muy altas. Esta es la zanahoria. Obviamente la alternativa de quedarte en pesos está muy atada a lo que sucede con las tasas de interés. Hoy tasas de interés tal vez que tuvieron, al menos en julio llegó al 67%. El lunes pasado charlábamos de la volatilidad en materia de tasas que se terminó transformando o replicando en una volatilidad para las cotizaciones del dólar en realidad. ¿Y qué terminó sucediendo con esta situación? Hoy las tasas de interés están en el orden del 65% para las colocaciones a corto plazo. Para los plazos fijos, que es la tradicional, está por arriba del 30%. Pensá que las proyecciones de inflación este año, al menos según consultoras privadas, rondan el 30%. O sea, ya están 5 puntos arriba del promedio de la inflación en algunos casos, en los casos más conservadores y en las que tomás un poquitito más de riesgo por arriba del 40%. Ese es un escenario de ganancia prácticamente asegurada muy alta. Claro, ¿qué tiene que pasar? Pasar la incertidumbre de lo que es el escenario electoral, de qué puede llegar a suceder en las elecciones de octubre. Bueno, por eso obviamente el mercado está pidiendo para quedarse en pesos tasas muy altas que el Banco Central empieza a convalidar. Básicamente porque no define más la tasa de interés el central de manera directa, sino que tras el desarme de las LEFI hizo esta ingeniería financiera y ahora la tasa la define el mercado, de acuerdo a la oferta y demanda de créditos del sector privado, del sector público. Lo mismo, la capacidad prestable que tengan los bancos. Acá esto va a cambiar y eso tiene que ver con la tercera, con que subió el encaje bancario al 40%. Y acá conceptualizamos, ¿qué es el encaje bancario? Es la porción del dinero que tienen los bancos producto de los depósitos de los ahorristas o de las empresas que están bancarizados, que tienen que quedar inmovilizados en una cuenta del Banco Central. Estaban en el orden de entre el 25 y 30%, pasan al 40% y de esa manera el Banco Central se queda con pesos. Obviamente estos encajes terminan en algunos casos estando remunerados, pero en otros no, con lo cual retira pesos de la economía. Y además los limita a los bancos en materia de capacidad prestable. Ojo con esto, porque estas dos medidas que terminan siendo para contener el dólar, terminan siendo un golpazo para el ritmo de la actividad. Principalmente para el crédito en la Argentina que había crecido, sobre todo el crédito al sector privado y obviamente las tasas altas. Hay una relación entre la actividad económica y las tasas de interés. Cuando la tasa de interés es muy alta, evidentemente termina enfriando muchísimo el nivel de actividad económica, una economía que hasta ahora se debate el terreno de empezar a consolidar el crecimiento, un crecimiento que se fue desacelerando.
Así como la inflación se fue desacelerando, también se fue desacelerando el crecimiento en la Argentina, o por lo menos la recuperación de acuerdo a lo que viene sucediendo mes a mes, con meses, sobre todo de abril a esta parte, que le costó muchísimo replicar aumentos en el ritmo de la actividad, todavía porque tiene un bolsillo que no alcanza a cubrir el escenario en materia de mayor nivel de consumo, un bolsillo selectivo que en definitiva te hace comprar menos, eso significa menor nivel de venta, y hay un escenario de consumo privado sobre todo muy pero muy golpeado. Esta situación no es muy positiva para la economía. Es cierto que tal vez trae calma en el corto plazo para lo que puede suceder con el dólar, subir encajes al 40, pero le quitas mucha capacidad prestable a los bancos y además los bancos terminan quedando, si se quiere, con este dinero inmovilizado en el Banco Central. Bueno, básicamente es esto, habrá que ver después hasta qué tiempo los encajes bancarios terminen en el 40%, que es muy pero muy elevado, se le subió casi 10 puntos en la gran mayoría de los depósitos y obviamente esto, si se quiere, quita muchos pesos de la economía. Otra de las cuestiones, el cuarto, el superávit fiscal como ancla monetaria. Acá también, esta es la piedra, si se quiere, más importante, la piedra angular que se sostiene el programa económico de Javier Milei, el superávit fiscal al menos del Estado Nacional, que todos los meses ronda entre los 800 y 900 mil millones de pesos, que terminan quedando en el Tesoro, que recauda más de lo que termina gastando y de esa manera absorbe pesos de la economía. Esa es otra de las canillas de emisión que empezó a cerrar el equipo económico muy coordinado entre el Tesoro, que es Luis Caputo, el ministro de Economía, y la administración del Banco Central, que es Santiago Bausili, que está muy encargado de monitorear la cantidad de pesos que circula. El único variable que comanda el central a partir de ahora, no más la tasa de interés, tampoco el dólar, porque flota libremente hasta que no llegue al piso o al techo de la banda, pero sí la cantidad de pesos que dicen desde el central está fija. No hay mayores pesos en la economía que pongan presión a la marcha de los precios. Obviamente con este ancla monetaria todos los meses el Tesoro termina con pesos en su haber, en su escenario contable. ¿Qué hace con esos pesos? Primero hace caja y principalmente le sirve para tratar de pagar vencimientos de deuda que tiene todos los meses. Durante agosto, más de 25 billones de pesos vence al Tesoro, van a tener que afrontar la gran mayoría de las veces, los renueva contra nuevos títulos y patea hacia adelante ese vencimiento, obviamente hoy por hoy seguramente en un escenario de tasa de interés mucho más alta que las anteriores. Pensá que hace un mes atrás, a principios del mes de julio, la tasa estaba cercana entre un 25 y 29%. Hoy está entre un 35 y 65% dependiendo del instrumento. Obviamente hubo un tirón, un aumento muy importante, producto de mayor incertidumbre de lo que puede llegar a suceder con el dólar en Argentina. Y la otra, obviamente, este es importante para el Banco Central, intervención en el mercado de futuros, para tratar de bajar, si se quiere, la expectativa de devaluación. No en el mercado de contado, donde todo el tiempo se está comprando y vendiendo dólares en la economía de contado, sino en el mercado de futuro, para tratar de esa manera de planchar la expectativa. El dólar se puede comprar de contado, pero también se pueden hacer a través de un derivado, que es un contrato a futuro, donde se puede pactar la cotización. Si hay diferencias en el momento que se llegue en el momento de ejercicio de ese contrato, lo que termina sucediendo es que se tiene que pagar esa diferencia en pesos, con lo cual el Banco Central lo que trata de hacer es vender contratos de futuro para todo aquel que quiera fijar el dólar de acá hacia, por ejemplo, diciembre, que estaba sobre la línea de los 1.500 pesos y el Banco Central no quiso que supere esa variable, lo hizo bajar vendiendo esos contratos. Obviamente a futuro habrá que ver después qué termina sucediendo, un mecanismo un poco más complejo, pero que opera y que trata de perfilar cómo se va a mover el dólar, que hasta ahora todo indica que tiene poder de fuego el Banco Central. ¿Por qué? Porque además el día de hoy, este lunes, se reforzaron las reservas con la llegada de 2.000 millones de dólares. Es cierto, no es mucho, pero tampoco es poco para el escenario de reservas que tiene el Banco Central, producto del desembolso del Fondo Monetario Internacional, que le dio, si se quiere, un gesto, un guiño al gobierno de Javier Milei, a pesar de no cumplir las metas del Banco Central. Pasamos a la última, antes de hacer la primera pausa del lado E. Bueno, ¿qué pasa con respecto a la evolución del dólar? Acá hay un gráfico que lo repasamos bastante seguido. ¿Qué está sucediendo con el dólar en la Argentina tras la salida del cepo y este cambio
en el mecanismo de cómo se fija el dólar, que lo fija el mercado, libre oferta y demanda. El Banco Central no interviene de manera directa, pero claro, empezó a acelerarse sobre todo desde mediados del mes de junio, donde a partir de ahí empezó a subir y pegó el salto. Acá tenemos el salto de la última semana del mes de julio, que dejó un arrastre realmente negativo en materia de precios. 14% tenés durante el mes de julio de aumento del dólar, un dólar que estaba sobre la línea de los 1.200, 1.250 y terminó casi 1.374, quedó muy cerquita del techo donde interviene el Banco Central. Este techo actualmente está en 1.449 pesos, si redondeás serían 1.450. ¿Qué sucedería si el dólar empieza a subir? Le queda un poquito menos del 5%. Si empieza a subir el dólar y llega a los 1.450, el Banco Central inmediatamente activa, calma la plaza vendiendo dólares de las reservas. Claro, obviamente tiene poder de fuego para hacerlo, principalmente porque él reforzó, lo capitalizó a través de lo que es los desembolsos que hizo el Fondo Monetario Internacional. Hay cerca de, al menos en materia líquida, de 20.000 millones de dólares que tiene el Banco Central para tratar de traer calma al mercado. El tema es si el dólar permanentemente empieza a tensionar este techo y las reservas. Sucede todo lo contrario. ¿Qué pasaría si empieza a empeorar al menos la expectativa de devaluación? Bueno, acá a partir de ahí podría llegar a haber un salto de la tasa de interés también, todavía más. ¿Qué terminó sucediendo estos últimos 2 días, al menos estas ruedas, de lo que fue el viernes y también el día lunes? Bajó un poquito el dólar, se empezó a acercar más a la línea de los 1.355, 1.360 pesos, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay que seguirlo muy pero muy de cerca. Fíjate qué sucedió con el fuerte rebote que tuvo, y acá hacemos eje, que es el rebote del A3500, es el dólar mayorista, que es el que miran principalmente los exportadores e importadores en la Argentina, que es el dólar que controla el Banco Central y que monitorea, es el dólar para operaciones mayoristas. Ahí al 31 de julio, el último día del mes de julio, un 4,5% subió el dólar. Solamente se compara contra el salto que tuvo el 24 de abril del 2025. Después de lo que fue la salida del cepo cambiario y ese cambio de, si se quiere, política cambiaria en la Argentina con los programas de metas de bandas de flotación del dólar. Después podrías compararlo como, por ejemplo, lo que sucedió en agosto del 19, en el año 19, con una devaluación muy fuerte, más de un salto cambiario del 22,8%. Lo mismo sucedió en agosto del 18 con un salto cambiario del 24%. Fíjate cómo empezás a tener algunos escenarios de lo que termina sucediendo. Mirá, este del 12 de agosto termina siendo la salida de las PASO de Mauricio Macri, el presidente de Cambiemos en ese momento. Mauricio Macri, cuando pierde las PASOs, en instancia el dólar subió 22,8% en un día. Acá no había cepo y a partir de ahí, obviamente a partir de septiembre empezaron a venir las restricciones cambiarias. Eso fue en agosto del 19. Bueno, ha sido un mes bastante para el olvido en materia cambiaria, al menos para lo que se movió el dólar. Por supuesto que termina siendo anecdótico en la economía actual que el dólar cotice 1.300 o 1.250. No hay mucha diferencia. Lo que sí terminó sucediendo es que el salto se dio de manera disruptiva, de un momento para el otro. Un 5% en un solo día es un salto que te mueve, al menos en materia de expectativas, que es lo que va a buscar hacer ahora el gobierno nacional, tratar de anclar la marcha del dólar. En un ratito vamos a hablar un poquito de esta volatilidad. Con la novela de la semana, con la novela de lado E, con el Quijote contra los molinos de la economía, vamos a tratar de ver qué pasa con el Quijote, cuáles son sus preocupaciones, por dónde va a atacar el dólar el Quijote, y también qué dice Sancho Panza, que muchas veces trae paños fríos y baja un poquito a la realidad un soñador como es el Quijote, Alonso Quijano. Vamos a hablar un poquito de eso, pero en el siguiente bloque. Ahora hacemos una brevísima pausa, ya volvemos con mucho más lado. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación, desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta.
Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Nice drive, Damson. Thank you. Wow. Nuevo bloque en lado E. Ahora sí, vamos a meternos con la novela de la economía. ¿Qué pasa con el Quijote contra los molinos de la economía? Un molino que tiene, por supuesto, a Benjamin Franklin, al dólar y esta volatilidad que veníamos comentando, ¿no? Y el Quijote que quiere encarar, si se quiere, la pelea con esta situación, con un molino bravo para la Argentina. Si el Quijote sería parte del equipo económico, lo primero que haría es querer entender qué es lo que termina sucediendo, qué lo hace motivar a que el salto del dólar termine impactando en la matriz de precios. Y ahí hay un concepto en economía que me gustaría, si se quiere, traer al llano, al estilo Sancho Panza, al estilo más terrenal posible, con la billetera. ¿Qué implica que el dólar suba? En realidad lo que termina sucediendo es que el peso cae, eso es lo que termina pasando y hay un efecto que se llama pass-through, que es una especie de traspaso a precios, algo que está muy vigente en la economía en la Argentina y que al menos el equipo económico que comanda Javier Milei lo que trata de hacer es quitarle cierta importancia a este escenario en lo que es el traspaso. Cada vez que sube el dólar en la Argentina empieza a monitorear, obviamente, y a impulsar la marcha de los precios. Obviamente le pone presión a una inflación que al menos, a pesar de que está controlada, hay un gran interrogante. Las consultoras privadas, ¿qué prevén a partir de ahora? Que el salto de julio del dólar de 14%, como te contamos que subió, impacte al menos en la matriz de precios con un nivel de inflación como piso del 2%. Difícilmente en agosto, salvo que haya condiciones de dólar hacia la baja y estabilidad en materia de precios y haya un apretón muy fuerte desde el punto de vista de los pesos que circulan en la economía, está casi prácticamente descartado que la inflación en este mes seguramente va a ser un poquito más alta que la de julio. Ahora, el tema es que no sabemos todavía cuál fue la inflación de julio. Para consultoras privadas, entre un 1,6 y 1,8%, por debajo del 2% mensual, algo que sería bueno por tercer mes consecutivo, desde el mes de marzo, abril y junio. En principio, la inflación empezó a correr por debajo del 2%, sobre todo desde abril en adelante. Julio sería el tercer mes que eso suceda. Ahora, ¿qué pasó en julio? Bueno, hubo un salto importante del dólar, que te hace mover, obviamente, la estantería. Este día lunes empezaron a aparecer en algunos rubros muy vinculados al tipo de cambio las nuevas listas, sobre todo en alimentos, bebidas, lo que sucede en cigarrillos, productos de almacén, los productos de limpieza, no tanto indumentaria, pero sí, por ejemplo, lo que sucede en el sector automotriz. Bueno, esos son rubros que están íntimamente vinculados con el escenario en materia del tipo de cambio. Cada vez que sube el dólar, básicamente que cae el peso en materia de tipos de cambio o el dólar se encarece, ese traslado a precios pone presión. Es cierto que el gobierno nacional lo que plantea es, bueno, ¿con qué pesos van a convalidar el aumento de precios? Y apuesta también a que esas situaciones no se terminen trasladando, que el efecto dólar sea una corrección cambiaria que mejore para la economía, porque hoy por hoy el exportador, si se quiere, vende al exterior a un tipo de cambio más alto, con lo cual tiene un poquito de competitividad y es un respiro, al menos para el exportador. Al importador, obviamente, este tipo de cambio lo desalienta porque es un poco más caro que hace un par de meses atrás o hace un par de semanas atrás, y eso puede llegar a ser positivo para la economía. El tema central es cuánto se va a inflación del salto del dólar, y ahí está la preocupación que tiene el Quijote y también, obviamente, Sancho Panza en este escenario de la novela del día. Habrá que ver después qué termina sucediendo. Listas nuevas, claro que llegaron, desde el sector del rubro de supermercados por ahora están en veremos si en algunos casos pueden, si se quieren, patear hacia adelante ese escenario de precio, si no se traslada,
y hay un efecto que es importante, el tema de los combustibles, que a pesar que subió en el mes de agosto, en los primeros días, subió muy poco, menos del 1,2%, 1,5% aproximadamente en la Argentina, algo que al menos, por lo menos, falta para tratar de equilibrar el tema del salto cambiario que hubo durante el mes de julio. Esperemos que esa situación principalmente modere. Habrá que ver qué termina sucediendo en las primeras semanas donde se juega el partido de agosto, sobre todo en materia de expectativas. Y si le da resultado la estrategia del Banco Central de salir a planchar el billete con las medidas que ya te contamos. Y por último, nos metemos en lo que tenés que saber, ponemos la lupa en la semana, ya queda muy poquito tiempo para conocer qué proyectan las consultoras privadas, cómo va cambiando este escenario. Se conoce el REM, relevamiento de expectativas de mercado, eso mañana martes se va a conocer el REM. También, obviamente, el día miércoles se conocen datos de industria y construcción. Y por último, actividad económica de Santa Fe. Ese va a ser también mañana. La actividad económica de Santa Fe va a ser recién en mayo. Tiene cierto retraso estadístico. Vamos a ver qué luces están en rojo, cuáles en amarillo y cuáles en verde, al menos para la economía santafesina, que hasta ahora viene dando pelea por lo menos estos dos grandes rubros. Industria y construcción mucho mejor que el año pasado. Se conocen datos oficiales del INDEC acá, con escenario a nivel nacional. En esta semana, acá las miradas van a estar puestas a ver si encadenas otro mes más para la industria y para la construcción. Y la industria hay un gran interrogante, que es que vuelva a tener un escenario de creación de puestos de trabajo. También la construcción, que fue uno de los sectores que más perdió puestos de trabajo durante el 2024, por efecto de la crisis que tuvo en el ritmo de la actividad, hoy ya con precios un poco más estables, inclusive con un dólar un poquito más alto, eso podría llegar a generar incentivos para este sector. Para la industria veremos qué es lo que termina sucediendo, verá un rubro clave que depende también del consumo interno y los incentivos que tiene el bolsillo al momento de decidir hacer sus compras. En la actividad económica de Santa Fe, las proyecciones es que el mes de mayo vuelva a ser un año, si se quiere, interanual de crecimiento, que sostenga y encadene 5 meses, al menos en este arranque del 2025, con datos positivos, luces verdes, pero ojo con mayo. ¿Por qué? Porque mayo probablemente sea un poquito más bajo de lo que fue el nivel de actividad en abril, que tuvo un buen desempeño, pero que viene de tropezar. Viene alternando ese serrucho en el ritmo de la actividad, con algunos meses con crecimiento y otros con caídas que lamentablemente no te dejan encadenar periodos consecutivos de crecimiento. Y con respecto al REM, obviamente las miradas van a estar puestas en las proyecciones que hagan sobre la inflación, sobre las proyecciones del tipo de cambio y que prevén las consultoras privadas en el escenario de precios y de la economía para este 2025 y para el 2026. Mientras tanto, el Fondo Monetario, con este guiño que le hizo al gobierno de Javier Milei, ya desembolsó los 2.000 millones de dólares para tratar de reforzar las reservas. Dice que la economía argentina va a subir un 5,5% este año, que el año que viene también va a volver a subir un 4,5% y que es bueno que el dólar, si se quiere, vaya tomando un poquito más de ritmo, pero hay que controlar que no se traslade a precios. Prácticamente las mismas preocupaciones que tiene el Quijote son las que les hizo el fondo en un informe donde inclusive le relajó las metas que tiene comprometidas la Argentina para llegar en materia de reservas, con lo cual le habilita al Banco Central a poder utilizarlas para poder frenar la suba del dólar si llega a haber un momento importante que genere tensión. De acá hasta las elecciones creo que esta novela la vamos a repetir en varias oportunidades porque no va a quedar desactualizada, más allá de que vamos a hacer al estilo Lado E. Llegamos al final del programa. Muy buena semana para todos. Gracias por compartir con nosotros. Hasta el próximo lunes para más Lado E Economía Express.